El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 22. Las plagas egipcias. Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 13 dice: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios e hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Jesús nos dice que esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero Dios encuentra a los malos en donde se hallan, y le da a Faraón el milagro de una vara que se transforma en culebra. Solo Dios tiene el poder de transformar una vara en una culebra. Fue un milagro que tenía un significado profundo para Faraón, porque hace eco de la historia del padre de los dioses egipcios, Atún, quien destruiría todo y se convertiría en serpiente. Satanás falsifica los milagros para darle a Faraón una excusa de desacreditar la señal dada por Moisés y Aarón. Faraón no tenía fe, así que siempre estaba buscando algún modo alternativo de ignorar el milagro presentado. De la misma manera que los fariseos encontraron una manera de desacreditar los milagros de Jesús y lo mataron. Éxodo 7, versículo 19 al 21 dice: Luego el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte todo el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Nuestro Padre Celestial sostiene toda la creación. Él purifica el aire y el agua y la preserva para nosotros. Cuando su espíritu es retirado, entonces la muerte inmediatamente aparece. Leemos en Salmo 104, versículo 29 al 30. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Hapi era el dios andrógino del Nilo para los egipcios. Algunos de los títulos de Hapi era el señor de los peces y pájaros de los pantanos y señor del río que trae vegetación. Al retirar Jehová su poder regenerador, Hapi se convierte en el destructor de los peces y de la vegetación. Al venir de la vara en la mano de Aarón, representa el poder de Dios de Israel por sobre uno de los dioses más importantes para Egipto. La palabra hebrea para sangre es usada simbólicamente para el jugo de uva. Jesús convirtió el agua en vino como un dulce símbolo del Evangelio. Al igual que los líderes judíos que rechazaron a Cristo, simbolizado por la higuera maldita, a la cual se le extrajo la vida, del mismo modo
el río Nilo se convirtió en el equivalente de la higuera. La vida le fue extraída al retirarse el Espíritu de Dios. El Nilo fue dejado desolado. Al igual que la luz es generada y la oscuridad es el resultado natural de la ausencia de luz, el río convirtiéndose en sangre fue un resultado natural de la ausencia del soporte de la vida de Cristo. Pero ¿por qué las aguas se volvieron en sangre? ¿Por qué no simplemente se estancaron o se secaron? El libro de Apocalipsis nos dice por qué. En el capítulo 16, versículo 3 al 6. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Los egipcios habían embrutecido a los israelitas, habían matado a sus niños y los habían arrojado al río. Un faraón posterior es caracterizado como una serpiente o dragón en el río. Esto vemos en Ezequiel 29:3. Un símbolo acorde para un hombre que encabezó esta tarea. Ahora la sangre de estos niños asesinados en el río regresa a ellos. Dios no necesitaba arbitrariamente convertir el agua en sangre. Simplemente tenía que quitar su espíritu de ella y los hechos del pasado resultaban expuestos. Dios también permitió que las aguas se manifestasen de este modo porque la sangre es un símbolo del rescate que Cristo tiene que pagar por los israelitas. Del mismo modo que Jesús sudó gotas de sangre la noche antes de ser colgado en la cruz, así Cristo derramó gotas de sangre en el Nilo como un indicador de la pasión que se aproximaba en la muerte de los primogénitos de Egipto. Satanás obró un milagro al replicar el desarrollo de la naturaleza en el Nilo. Al hacer esto, Satanás convenció a Faraón que el Dios de Moisés había actuado directamente para causar la destrucción, mientras le aseguraba que sus propios dioses aún podían igualar al Dios de Moisés. Éxodo capítulo 8, versículos 5 al 7 dice: Luego el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón: extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Heket era la diosa de la fertilidad conectada a la inundación del Nilo. Ella es representada en forma de rana. En el lenguaje de Faraón, la vara o culebra transforma a Heket en destructora. Su fertilidad se pasa de sobremarcha y aparecen ranas por todas partes. El balance de la naturaleza mantenido a raya por el Espíritu de Dios es soltado. Salmo 78:45 dice: envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran y miles de ranas para que los arruinaran. La palabra para envió en Salmo 78 está en la forma piel, que significa dejar suelto, liberar, enviar o entregar. Esto es importante en el contexto de la maldición de la tierra. Dios no envió las ranas, sino que las soltó. En segundo lugar, la palabra para arruinarán está en la forma hebrea hipil, la cual sabemos que puede ser traducida como permitió que arruinara.
Esto encaja perfectamente con Dios como soltando o liberando estas plagas para permitir que arruinaran a los egipcios. Esto tiene importancia en relación al cerco de protección. Dios permite que parte del muro de protección que él había estado cubriendo con protección angélica se abriese. Solamente abrió una parte del muro con el propósito de darle a Faraón una advertencia. ¿Por qué es tan importante hacer una distinción entre enviar ranas y soltarlas? Porque cuando miramos al rostro de Jesús, vemos paz, calma y orden. Vemos olas restringidas dentro de sus límites. Las ranas representan caos y desorden, lo cual viene de un espíritu diferente. La tierra misma comienza a vomitar a causa de los pecados de las personas. Las ranas también son importantes a causa de cómo son presentadas en las plagas de Apocalipsis. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio del Dios, el Todopoderoso. ¿Dios estaba soltando un espíritu de desorden en la producción de las ranas? ¿Estaba enviando una advertencia acerca de qué espíritus de demonios que obraban milagros estaban a punto de ser desatados en Egipto? Recordemos que cada vez que viene una plaga, proviene de la vara que se convirtió en culebra. Satanás, a través de sus agentes, falsifica las ranas, endureciendo el corazón de Faraón aún más. Pero Satanás es inteligente, porque al hacer que sus sacerdotes produzcan ranas, Faraón es guiado a creer que Dios activamente envía ranas para castigarlo en lugar de quitar su espíritu y permitir que el desorden reine. Es vital resaltar que las ranas no habrían estado desordenadas si los egipcios hubieran guardado los mandamientos de Dios. La tercera y la cuarta plaga son del mismo proceso que la plaga de ranas. El salmista las combina al ser liberadas o soltadas por Dios. Recordemos que Moisés le había dicho a Faraón que si la fiesta no era guardada, Dios permitiría que la peste se manifestara, pero esta pestilencia solamente es un resultado de la maldad de los egipcios. Al permitir estas 3 plagas en sucesión, Dios en realidad estaba restringiendo y limitando aquello que debió haber sucedido todo al mismo tiempo. Así es como Dios obra con todos nosotros, limitando el número de problemas que tenemos para que podamos aprender. Si Él fuera a soltar todo sobre nosotros, nos abrumaríamos, y si Él no soltara nada sobre nosotros, nunca entenderíamos la causa y efecto, ni elegiríamos ser reconciliados con Él. El punto interesante acerca de las plagas de piojo es que, al parecer, los agentes de Faraón no pudieron replicarla. Si Satanás podía usar hechicería para causar que aparezcan ranas y serpientes, habría sido fácil para él causar que también aparezcan piojos si él lo deseaba. Pero Satanás quería sugerir que Dios era más destructor que él mismo. Se demostró que la obra de Dios era superior a la de Satanás. Pero Satanás estaba guiando al pueblo más profundo en el engaño. Al mismo tiempo, Dios se permite aparecer como un destructor para que en la posteridad finalmente se revele que estos atributos reflejan el comportamiento humano y no el divino. Las ranas habían sido irritantes y su hedor cuando murieron fue desagradable. Los piojos fueron incluso más molestos, pero las moscas fueron las primeras en traer dolor a los cuerpos de los egipcios. Una vez más, la forma jifil es utilizada, lo cual provee un contexto de permisividad.
Los israelitas habían soportado las 3 primeras plagas con los egipcios debido a su incredulidad. Pero ahora que las plagas habían comenzado a afectar los cuerpos de los hombres, los ángeles de Dios protegen a los israelitas. Leemos Éxodo 8, versículo 22 al 23. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Es interesante notar que las moscas estaban asociadas al dios canaanita, Belcebú, aparentemente otro nombre para el dios Baal. Estas moscas eran grandes y venenosas e infligían una picadura dolorosa, lo cual es totalmente característico del señor de las moscas, Satanás. Durante esta plaga, Faraón comienza a demostrar una disposición a escuchar, probando que lo que Satanás le dice a Dios acerca de Job es cierto acerca de la mayoría de los hombres. Job 2:4 dice: Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Faraón pone restricciones sobre Moisés, mandando que Israel sacrifique en Egipto en lugar de irse. Éxodo 8:25 dice: Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: De acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí dentro del reino. Pero tan pronto como Moisés oró para que las moscas sean quitadas, Faraón endureció su corazón y cambió de idea. La siguiente plaga estaba dirigida a todo su ganado. Recordemos que Egipto ya se había colocado en una posición donde la pestilencia iba a venir con seguridad. Cuando Dios habló a Israel acerca de la importancia de caminar en sus mandamientos, declaró lo siguiente en Levítico 26, versículo 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Así que la siguiente plaga preparada para ser desatada en Egipto era Dios entregando a Egipto en mano del enemigo. Éxodo 9, versículo 1 al 3. Preséntate de nuevo al faraón. Le ordenó el Señor a Moisés, y dile: Esto dice el Señor, Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, oveja y cabras, con una plaga mortal. Una mirada hacia el rostro de Jesús, y no lo vemos matando caballos, burros, camellos, ganados, ovejas y cabras con plagas. Esto es lo que los salmos dicen acerca de cómo Dios trata con las plagas. Leemos Salmo 91, 1 al 4. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Protegió Dios los animales de los israelitas con una mano y mató los animales de Egipto con la otra? Esta idea es ridícula. Al mirar a Cristo, vemos que Él restauraba todo lo que tocaba. Cristo es vida. No es el autor de la enfermedad y la muerte. Una vez que Satanás había convencido a los egipcios que Dios era el que activamente traía estas plagas, podía ahora hacer su obra de destrucción. La satisfacción de que Dios sería culpado por ello. Solamente necesitaba esperar a que la brecha se abra.
Tal como Dios le dijo a Israel, la pestilencia es evidencia de ser entregados en la mano del enemigo. Levítico 26, versículo 25. Y Satanás es nuestro enemigo. Dios protegió el ganado israelita de la obra de Satanás al matar a todos los animales. Si Faraón hubiese escuchado a Moisés, Dios podría haber retenido la brecha en el muro y protegido los animales de los egipcios. Pero cuando se rehusó a huir, Dios ocultó su rostro y casi todos los animales murieron. La sexta plaga trajo úlcera extremadamente dolorosa. Las características de esta úlcera son halladas en la historia de Job, capítulo 2, versículos 7 al 8. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió Satanás a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Este es el único otro ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de alguien siendo herido con llagas. La esposa de Job pensaba que Dios era el que le estaba haciendo eso. Leemos en Job 2:9. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Como hemos considerado antes en el caso de los egipcios, esas llagas aparecieron por violar los mandamientos de Dios a un nivel tal que Satanás podía atacarlos. Como en el caso de Job, Dios limita el nivel de aflicción que el enemigo pueda hacer. Las llagas produjeron una ministración de muerte, en especial para los magos egipcios. Esta plaga rompió la confianza del pueblo en sus líderes y reveló que no podrían proteger al pueblo porque incluso ellos estaban cubiertos de llagas. En términos de Cristo siendo crucificado en Egipto, en toda angustia de los egipcios, Cristo fue angustiado. Él sintió su intensa agonía, un tipo de la agonía de Cristo en el tribunal de Pilato y en la cruz. Y del mismo modo que en el evento de la cruz, los lectores de la Biblia hoy consideran a los egipcios por herido de Dios y abatidos, cuando en realidad Satanás había sido desatado para hacer esta obra. Y de la misma manera era él el que estaba detrás de los sufrimientos de Cristo en la cruz. La siguiente plaga es la del granizo, y tenemos evidencias claras de actividad satánica en esta plaga. Leemos en Salmos 78, versículo 48 al 49. Y entregó al pedrisco sus bestias, y al fuego sus ganados. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. La Reina Valera 1960 traduce correctamente la palabra entregó, que es hipil, como un entregó permisivo. La misma forma verbal ocurre en Éxodo y puede ser traducido del mismo modo, probando que Salmos 78, versículo 48 y Éxodo 9, 18 armonizarán juntos al usar el contexto permisivo. Observe lo que dice Éxodo 9, 18. Por eso mañana a esta misma hora enviará, que es hipil, o permitiré, la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Salmo 78, versículo 49, declara que son ángeles malos los liberados sobre Egipto, pero varias traducciones ocultan el hecho de que ángeles malos eran los que traían el granizo. Observe lo que dice Salmo 78, versículo 49, de la Reina Valera 1960. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Ahora, Nueva Versión Internacional dice, Salmo 78, versículo 49. Cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad, todo un ejército de ángeles destructores. Pero la palabra en hebreo es mal y es usada en la frase el árbol del conocimiento del bien y del mal. El libro de Salmos nos dice claramente que la ira de Dios había sido activada
es decir, su doloroso retraimiento, permitiendo que ángeles malos hagan su obra. También nos dice que Dios entregó al pedrisco las bestias en lugar de decir que Él directamente envió el granizo. Este detalle es importante. Es por esto que nuestro querido Padre Celestial estaba preocupado por los pastores y por el ganado. Esto leemos en Éxodo 10, capítulo 9, versículo 18 al 20. Por eso, mañana a esta misma hora enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede fuera morirá cuando caiga el granizo. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Si Dios hubiera querido castigar a Egipto, ¿por qué intentaba salvar a los siervos y al ganado? Esto tiene perfecto sentido cuando vemos que ángeles malos se preparaban para traer destrucción. Dios continúa intentando salvar mientras Satanás hace su obra de destrucción. Cuando leemos la Biblia cuidadosamente y vemos todo lo que dice, la imagen comienza a cambiar y vemos a Satanás revelado como el asesino que él es. Repasemos nuestras herramientas nuevamente mientras leemos acerca del granizo. Al leer este pasaje, fuera del carácter de Cristo, vemos solamente un Dios enojado y vengativo, destruyendo a aquellos que lo desobedecen. Al mirar el rostro de Cristo, comenzamos a descubrir más textos que revelan que ángeles malos están involucrados en el proceso. La forma en que está escrita la Biblia se vuelve más clara. Vemos el ocultamiento del rostro de Dios y Satanás es revelado como aquel involucrado en la destrucción. Nos damos cuenta que la razón por la cual son desatados es porque la protección del ángel ha sido quebrada a través de la violación de los mandamientos de Dios de los egipcios. Este proceso se vuelve más fácil con cada aplicación de los principios. Al saber que Cristo fue crucificado en Egipto, de acuerdo con Apocalipsis 11:8, buscamos más conexiones. Éxodo 9:31 dice: todo el lino y toda la cebada quedaron destrozados por el granizo, porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor. La cebada es la cosecha mecida como primicia ofrecida durante la Pascua. El siguiente verso nos dice quién representa la primicia. Es 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego que los que son de Cristo en su venida. El destrozo del cultivo de cebada representa el destrozo de Cristo mientras es angustiado en las angustias de los egipcios. Nuestros corazones son conmovidos ante la idea del sufrimiento de Cristo. Comenzamos a ver la cruz en una luz mucho más profunda. Vemos cómo su dolor se extiende a lo largo del tiempo. Él quiere que sepamos esto, pero no quiere forzarnos a que lo sepamos. El Espíritu de Dios nos ruega para que abandonemos nuestro deseo natural de sacrificio y ofrenda para apaciguar las percepciones humanas de justicia. Nuestro deseo de venganza lo daña, pero Jesús no demandará que lo abandonemos en contra de nuestra voluntad, sino que espera despertar en nosotros el valor del amor y del perdón. Si buscamos más conexiones en relación al granizo, descubrimos gemas como está en Salmos. Una de las razones por las cuales buscamos en los Salmos es porque Jesús específicamente menciona que los Salmos hablan acerca de Él. Leemos en Lucas 24:44. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el Salmo 18 hallamos una referencia al granizo.
La apertura del Salmo habla de la lucha de Cristo mientras era guiado hacia la cruz. Observe lo que dice desde el versículo 3 al 6. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Lo que está a continuación es una descripción de la reacción de Dios. Esto es el libro de Salmo 18 del 7 al 13. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo de su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. El estremecimiento de la tierra nos recuerda al terremoto durante la crucifixión de Jesús. La oscuridad indicada sugiere la terrible oscuridad alrededor de la cruz que duró desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, como menciona Lucas 23:44, revelando la presencia del Padre en la cruz cubierta de oscuridad. Hay mucho más que podríamos explorar aquí, pero observamos que el verdadero entendimiento de la cruz conecta muchas porciones de las Escrituras que habían permanecido ocultas antes. La plaga de granizo está conectado en el evento de la cruz, causando que nos demos cuenta más y más que la cruz de Cristo es la llave para desbloquear todos los misterios de la Biblia, donde Dios anteriormente había aparecido como terriblemente violento. Es la clave para entender su relación con el mundo y cómo todo pasa a través de su Hijo Jesús. Las langostas diezman Egipto en la 8ª plaga. Después de que el granizo había destruido todo, las langostas arrasan con todo lo verde de Egipto. En el libro de Apocalipsis, la 5ª trompeta habla de un ejército de langostas. El líder de las langostas es identificado como Apolión, el destructor. Esto leemos en Apocalipsis 9, versículos 7 al 11. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los de león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Un viento oriental trajo las langostas a Egipto. Leemos en Éxodo capítulo 10, versículo 13. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día, y también durante toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. La protección del ángel, la cual retenía los vientos de discordia, son soltados y Satanás, el destructor, arrancó toda esperanza de Egipto.
Apocalipsis 7:1 menciona lo siguiente: después vi a 4 ángeles que estaban en pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los oidores de la palabra, que no son hacedores, como menciona Santiago 1:23, leerán esto como que Dios personalmente envía las langostas, pero la Biblia indica que Egipto fue entregado a las langostas. Salmo 78, versículo 46. Les dio, o entregó, cedió sus cultivos a las orugas, las langostas consumieron sus cosechas. Esto es confirmado una vez más a través de un uso permisivo de la forma hebrea hipil. Éxodo 10:4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré o permitiré sobre tu territorio la langosta. Los oficiales de Faraón le rogaban que dejara ir a los israelitas, ya que podían ver que Egipto estaba en ruinas. Leemos Éxodo 10, versículo 7. Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? El verde es un símbolo de la vida y la esperanza. Las langostas extinguieron toda esperanza para Egipto, preparándolos para descender en la oscuridad y profunda depresión de la 9ª plaga. Satanás intentó extinguir toda esperanza en Cristo mientras él colgaba de la cruz. Él le recordó a Cristo que todos sus discípulos lo habían abandonado. Toda la nación se había vuelto en su contra. La noche antes de ser crucificado, sus discípulos discutieron acerca de quién sería el más grande. Toda esperanza parecería perdida, excepto por 2 brotes verdes hallados en una adúltera y un ladrón. María había ungido sus pies, y el ladrón en la cruz le había pedido a Jesús que lo recordara cuando volviese en su reino. Esta pequeña cantidad de luz para Cristo es simbolizada por el centelleo de luz en los hogares de los israelitas durante la plaga de tinieblas. Leemos en Éxodo capítulo 10, versículo 22 al 23. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La oscuridad es el poder de Satanás. Hechos 26:18. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. 1 Juan 1:5. Los sufrimientos de Cristo a través de la aniquilación de Egipto les causó un terrible dolor. Tal como Cristo había sido cubierto de oscuridad en la cruz, así Egipto había sido cubierto de tinieblas justo antes de la muerte de sus primogénitos. Leemos en Lucas 23:44. Ya era alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Al mirar en el espejo del antiguo pacto, uno de los dioses más poderosos en Egipto le había dado la espalda a Egipto y los había dejado en oscuridad. En las manos de Moisés representa a Jehová derrotando a su protector, Amón-Ra. En el espejo del nuevo pacto, Cristo es cubierto de oscuridad mientras sufre con sus hijos egipcios. Cristo no los deja ni los abandona. Siente su depresión, dolor y angustia. Satanás envuelve a Egipto en oscuridad y se prepara para infligir su golpe más mortal en contra de ellos en la 10ª plaga. ¿No aprenden nada el mundo acerca de la historia de la oscuridad en Egipto? Aparentemente no. Leemos en Apocalipsis 16, 10 al 11. Después el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad.
Sus súbditos rechinaban los dientes por las angustias y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Egipto no se arrepintió tampoco, y muchos tuvieron que caminar la vía dolorosa egipcia para ser crucificados espiritualmente a la izquierda y a la derecha de la persona de Cristo. En sus momentos de muerte, la mayoría de aquellos que sufren bajo las plagas finales en Apocalipsis maldecirán a Cristo, pero algunos de ellos le dirán a Jesús: por favor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Lo mismo sucederá en los últimos días de la historia de la tierra. Los reyes de la tierra esclavizarán al mundo y los aplastarán con su tiranía. Los débiles santos entre ellos clamarán al Señor de los ejércitos. Leemos en Santiago capítulo 5, versículo 1 al 8 lo siguiente. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido de sus lutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ninguna de estas 9 plagas pudo causar que Faraón dejara ir a sus esclavos. Esto nos asegura que la calamidad no es suficiente para liberar el corazón humano de su esclavitud al pecado. En un periodo posterior, Israel tuvo una respuesta similar a la de los egipcios, demostrando que todos somos de la misma naturaleza. Leemos en Isaías 1, versículo 4 al 7. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. Solo la muerte del primogénito del rey podía satisfacer la mente del faraón, que se hallaba completamente bajo el control de Satanás. Si los primogénitos de los rangos más bajos de Egipto hubieran sido muertos, no habría sido suficiente para conmover el corazón del rey. Solo la muerte del hijo del rey podía hacerlo.